Empaquetamos los diálogos desde la librería de mujeres, donde conversaremos con Izaskun Lejarza Negrín, docente, librera, feminista, anticapitalista y una mujer comprometida con su tiempo. Hola, bienvenidos nuevamente a una edición de Empaquetando Diálogos. Hoy, esta tarde, tenemos la fortuna de estar en la librería de mujeres con Izaskun Lejarza Negrín. Y quiero recalcar el segundo apellido, Negrín, el apellido de tu madre, porque esta librería, por así decirlo, era el sueño que tenía tu madre en su momento, ¿no? Entre esto y una tienda de lana. ¿Por qué no la tienda de lana y sí la librería? Sí, efectivamente. Mi madre, cuyo apellido viene de La Gomera, porque es de donde viene toda mi familia materna, era una mujer de una cultura inusitada para su época, porque ella nació en el año 30, desgraciadamente murió relativamente joven, y la apasionaban dos cosas, los libros y las lanas, pero lo curioso es que no tejía lanas, sino que le gustaban las lanas. Entonces, obviamente, la librería porque cuando nosotras abrimos esta librería tenía muchos menos volúmenes de los que tenía la librería personal de mi madre, que era una librería hecha año a año y leída día a día. Era una mujer que disfrutaba mucho de los libros. O sea que es un poco un homenaje, ¿no?, también a todo lo que fue tu infancia, porque tu infancia entre libros, entre cuentos que te contaba tu madre, ¿no? Que tú parece que deseabas estar enferma para poder quedarte en casa leyendo. O sea, en vez de para quedarte en casa viendo la televisión o haciendo cualquier otra cosa, a ti lo que te gustaba era leer. Sí, pero creo que además éramos los cuatro hermanos. Recuerdo que, bueno, primero la tele no era la tele de hoy en día, lógicamente. Ni mucho menos. Además mi madre la racionaba muchísimo. Muchísimo quiere decir que no nos dejaba ver cosas como los dibujitos animados de Marco, porque decía que estaban escritos por un fascista, pero sí nos dejaba ver Eva al desnudo porque decía que era una película magnífica. Entonces veíamos fútbol. Transgresora, Sí, tu madre. veíamos muy buen cine con ella de noche, vimos Metrópoli, vimos todos los clásicos que le gustaban, pero efectivamente lo mejor de tener fiebre, que a veces la forzabas, a veces a base de calentar tú misma las mantas y que el termómetro saliera, era no solo que te diera un libro, sino que ella te leyera el libro. Recuerdo a mi hermano, que es el más pequeño de los cuatro, con mi madre a los pies de la cama leyéndole Guerra y Paz cuando era un mico prácticamente, pero él con los ojos así encima como ruso en aquella platos. época. Sí. No, es curioso, ¿no? Porque me llama un montón la atención ese hecho, ¿no? Y partir de la base de que tú, antes de ser librera, has sido, por encima de todo, lectora, ¿no? ¿El lector nace o se hace? Yo creo que se hace. El tema genético de nacer, bueno, supongo que hay profesiones o artes en las que hay que tener algo desde el nacimiento, pero yo creo que el lector y la lectora se hacen. Inquietud. Sí. Desde luego mi madre nos hizo lectoras a las tres y a mi hermano, porque mataba nuestra curiosidad a base de historias que podían ser del Capitán Trueno o que podían ser pues Tolkien, o podía Tolkien más tarde, porque yo ya estaba más crecidita cuando salió la saga de Tolkien, pero que podía ser cualquier tipo de lectura que ella considerara de calidad suficiente, eso sí, porque cuando eran cosas que no le parecían suficientes, no por ser cómics, sino porque no, entonces nos lo quitaba de las manos, como a Marco. Pero, por ejemplo, a 13 Rue del Percebe, todos los cómics de Ibáñez, Carpanta, en su época, todo eso lo mamamos desde chicos. Es que lo que yo te iba a decir, yo soy lector y yo me inicié pues con eso, con los cómics, con Carpanta, que luego visto en perspectiva decías tú, Dios mío, la crítica tan profunda que tenía Carpanta cuando te hablaba de ese hambre eterna del personaje, dices tú, en plena posguerra, o sea, era complicado burlar la censura en aquella época
con un cómic infantil, ¿no? Sí, 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 lo de los tebeos y en el caso de Ibáñez Maravilloso. fue una cosa de que la censura, pues yo creo que no tenía el humor suficiente o las O el tiempo. neuronas suficientes para darse cuenta de que realmente estaba haciendo una crítica muy seria del panorama español en la época, ¿no? Y del internacional, con la tía después y con todas estas cosas. Efectivamente. Pero sí, nosotras empezamos por ahí. Mi madre se reía a carcajadas cuando lo leía La 13 Rue del Percebe, A mí me parece el maravilloso. ladrón arriba y todo esto. Y claro, cuando ves a tu madre pasarlo bien con un libro en la mano, pues tú también quieres tener un libro en la mano, ¿no? Y yo te digo, yo la verdad que soy lector, en mi familia, mis padres, pues oye, pues son personas de origen muy humilde, no eran lectores, ni mucho menos, pero sí tengo hermanas mayores que yo y una diferencia importante de edad, y entonces yo las veía ella estudiar y las veía, sobre todo a mi hermana Ana, la mayor, cuando empezó con el tema, ella hizo magisterio, hizo pues desde la rama de lengua, y veía los clásicos, ¿no? Sobre, de la editorial, no recuerdo el nombre, era un Bruguera, puede ser. no me acuerdo, pero me acuerdo esos clásicos. Molino. Y te vas acercando a ellos a través de adultos, porque ya eran adultos y yo era pues, mucho más pequeño, ¿no? Y la verdad que te vas enganchando, ¿no? Y luego con el tema de los cómics y demás. Pero es difícil, ¿no? En el contexto actual, que los chicos, a pesar de que las cifras dicen lo contrario, estaba leyendo un informe sobre lo que es los hábitos lectores, y la juventud, pese a lo que se diga sobre ellos, son grandes lectores. Sí, ahí, a ver, hay una gran contradicción. Yo de las estadísticas nunca me fío del todo, a no ser que sepa muy bien la fuente y estas cosas, pero eso es por un problema de deformación profesional como geógrafa, historiadora, que siempre quiero saber de cuánto han salido, de cuánto es la muestra, dónde se han tomado las muestras, etcétera. Pero es verdad que la gente joven lee más que en mi época, por ejemplo. Lo que pasa que nosotros, yo tengo un recuerdo, pero claro, éramos una élite, es decir, aunque mi familia era una familia trabajadora, pero las personas que llegábamos, por ejemplo, al bachillerato o al COU, al fin y al cabo éramos un porcentaje muy bajo de la población, mientras que ahora mismo, afortunadamente, llega una gran mayoría de la población, y de esa gran mayoría, pues hay una parte que lee, que disfruta leyendo, que aprende leyendo, y hay otra parte que no, que está excesivamente enganchada no al audiovisual, diría yo, porque tampoco ven ni series, ni películas, ni nada, sino simplemente al móvil, básicamente. Al scrolling, al estar dándole al dedo, ¿no? Sí. Pero lo que te comentaba, el hecho de los hábitos lectores de los jóvenes, a pesar de ello, la gente se acerca a las librerías y sigue comprando libros. A pesar de todas esas, digamos, otras fórmulas para acercarte a la literatura, bien sea a través de pantallas o bien sean de libros electrónicos, pues la gente compra libros. Y tú tienes que ir a una librería. Sí, una librería de mujeres, no para mujeres, que eso hay que matizarlo. Sí, es una librería donde casi todo, no todo lo que vendemos está escrito por autoras. Sí, todo lo que tiene que ver con ficción, es decir, narrativa, pequeños relatos, poesía, pero en la parte de ensayo hay mucho hombre que habla de cuestiones que tienen que ver con las mujeres, ya sea a través de la historia o en la actualidad. Y también en la parte infantil, que mi hermana cuida muy, muy bien, porque ahí sí que parece que se nace y no se hace, porque tiene como un don para determinar esto sí vale la pena, esto no. Hay muchísimos hombres, bueno, por supuesto está Gianni Rodari, allí detrás tenemos a Oliver Jeffers, que es un autor norteamericano fantástico de infantil, y los tenemos filtrados, en el sentido de que cuentan historias en las que no se ve ningún tipo de discriminación, ni sexual, ni racial, ni de ningún otro tipo, pero son muy buenos. Y también he de decir, y esto es más problemático, tenemos muchos
clásicos que han sido criticados, que incluso han intentado versionar desde las perspectivas actuales, quitando palabras como negro por considerar que es insultante, o a nosotras los clásicos nos parece que por algo lo son. Y bueno, y seguimos leyendo a Mark Twain con mucha felicidad. Me encanta. Samuel Clemens. Y tenemos el Quijote ahí enfrente, en primera fila, porque nos parece una obra de arte. Entonces, exactamente, bueno, está escrito por un hombre, pero son como esos libros que leérselo y acercarse a la literatura a través de ellos es entrar en un mundo absolutamente nuevo. ¿Y cómo seleccionas tú el tipo de material que luego pones a la venta aquí dentro de la librería? Porque debe ser harto complicado, ¿no? Es muy complicado últimamente, bueno, lo selecciona mi hermana, pero es muy complicado. Yo siempre digo que lo selecciono como me da la gana, porque, bueno, ha habido algunas críticas por eso, porque si metes un libro de Mark Twain o si metes Peter Pan en la parte... Pues bueno, están escritos por hombres, efectivamente, pero a nosotros nos parecen libros de una calidad literaria extraordinaria y que abren mundos diversísimos y fundamentales. Entonces procuramos que también en la parte infantil la mayoría sean autoras, y tenemos mucho de Astrid Lindgren, de la autora de Pippi, tenemos toda su obra, pero Peter Pan nos parece una obra valiosa en la que hay mucho trasfondo que interpretar y que no queremos quitarle a los jóvenes y a los niños actuales, ¿no? Simplemente porque el vocabulario en la época no fuera el políticamente correcto en la actualidad, ¿no? Y es difícil, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el seleccionar esos autores, y luego pues me imagino que no serán editoriales precisamente grandes, los bestsellers que, por así decirlo, tú pasas por cualquier escaparate y lo que te ves son los bestsellers de los grandes autores y de las grandes editoriales, dígase, pues yo qué sé, el Plaza de Janés, el Planeta, Mondadori. Hay dos grandes grupos editoriales en España que se lo comen casi todo. Bueno, en España y en Europa pasa, el fenómeno es el mismo y son prácticamente las mismas. No nos negamos a tener libros de esas editoriales. Primero, no podemos, quiero decir, está el mundo del libro como cualquier otro negocio, entre comillas, requiere que tú aceptes a veces cosas que no quieres aceptar, pero también sabemos que tienen cosas buenas y que tienen filiales de pequeñas distribuidoras, pero dentro de lo posible sí las alejamos de la visibilidad, porque ya la tienen, o sea, no lo necesitan. No hace falta ir al Corte Inglés, hace falta ir a un Supercore, y ya en el Supercore tienes puesto un montón de mujeres, premios Planeta, premios tal, puestas en primera fila. Son mujeres contra las que no tenemos nada, que algunas nos parecen muy buenas escritoras, pero creemos que hay otra gente que también escribe muy, muy bien y que no llega a esas editoriales, pero llega a editoriales pequeñitas que son además muy delicadas. Hay editoriales como Las Afueras, que la lleva una pareja, y yo estoy esperando darme el gusto de encontrarles una falta de ortografía o una falta de puntuación o algo, porque en todo lo que me he leído de la editorial, y me he leído todo el fondo de mujeres que tienen, todavía no le he encontrado ni una errata. Entonces... Tú, además de librera, eres prescriptora, ¿no? Porque, por ejemplo, yo llego aquí y me encuentro pues una gran cantidad de libros. Yo necesito que alguien me oriente. O sea, yo soy de los que a veces leo las críticas en la prensa pues para saber qué leer, porque en España se lanzan una cantidad de libros al año, pero es exagerado. No sé si la cifra era 87.000. Digo, no puede ser 87.000. Digo, ¿dónde hay tanto autor escribiendo? Decían unas libreras que se llamaban las libreras resoplantes en las redes, que aquello de tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, decían, ¿y por qué no
leer el libro en lugar de escribirlo, ¿no? Sí. Porque realmente sí es verdad. Hay mucha gente escribiendo, afortunadamente hay muchos autores y autoras de muy buena calidad, otras que no, y no damos abasto. Entonces nosotras procuramos no vender nunca algo que no conozcamos, a no ser que sea una petición explícita de un cliente, una clienta que quiera un Algo título concreto. que se le pide, pero si no, sí, es una librería muy de prescripción en la que viene de pronto, sobre todo en Navidad, cuando se regalan así más libros y tal, y la Ahora tenemos el día del libro gente, este mes. sí, y la gente te dice, a ver, para mi cuñada, que, a ver, ¿qué te digo de ella? Pues que tiene 30 y pico años, que trabaja en el hospital, y tú dices, pero, ¿y lo que lee, sabes más o menos? Yeah. ¿Lee, no lee, le gusta la poesía? Ah, ni idea, pero yo quiero un libro que le impacte, ¿no? Y entonces Es que esto es es complicado. un poco Es complicado, como es como comprar un perfume. Yo siempre digo que para mí lo más difícil que hay es regalar un perfume a una persona. dificilísimo, porque además depende de la piel de cada persona, y en este caso pues también depende de cómo capte cada persona, incluso del momento en el que esté esa persona, porque... Es otro dato importante, porque yo, por ejemplo, ahora estoy con una novela, pero yo soy una persona un tanto extraña, porque yo compro libros, digo, a ver cuándo me los voy a leer, y los voy dejando sobre la mesa, y le digo a mi mujer, oye, déjamelos aquí porque yo sé dónde están, y si me los cambia de sitio ya me pierdo, ¿no? Entonces, desde yo qué sé, pues los últimos guanches de Anaga de Domingo Garí, el que te nombré antes, luego me pedí por Reyes que me regalaran, porque leí un artículo y me encantó, sobre Memorias de África, sobre la escritora, y me Sí, sobre encantó Jensen, sí. el artículo y el cómo surgió la historia. Digo, ay, quiero este libro. Y lo tengo sobre la mesa de noche, los tengo ahí distribuidos por distintos sitios. Entonces, todo depende del momento en el que esté. Y lo que Efectivamente. tú acabas de comentar, o sea, vi una cosa que me llamó la atención, un libro que se habla sobre las élites de España, que la editorial Planeta lo había rechazado después de haber tenido hasta la carota, lo digo, lo Sí, tengo que leer, porque si lo rechazan es por algo, ¿no? sí. Oí hablar de él el otro día en la tele justo con la autora además, y bueno, sí, normalmente cuando rechazan algo por algo es, y viene bien el tener la curiosidad de leerlo. Y luego es lo que dices muy bien, es decir, un mismo lector pasa etapas distintas, no solo en su vida, sino en momentos cortos, porque de pronto estás hasta aquí de trabajo y lo que te apetece es leer algo intrascendente, historias, porque de pronto te pones profundo y quieres ahí ver una cosa sentimental, o porque estás de duelo y quieres leer otros duelos, a ver si lo que tú estás pasando otra gente lo ha pasado, y logras identificarte. Entonces es muy difícil, pero es cuestión de mostrar. Yo lo veo mucho, sobre todo con la gente joven. Es cuestión de no imponer, sino de poner una baraja, un espectro de libros diversos, y dejar que se acerquen libremente, sin, Sin forzar. sin forzar y sin decirles previamente, oye, léete este porque te va a venir bien, o léete, sino porque también el propio libro ejerce una atracción sobre el lector, ¿no? Entonces, mostrar continuamente diversidad de formatos, poesía, que es algo que entra muy bien en la gente joven, bueno, y en los viejos, pero quiero decir que la adolescencia tiene una tendencia a entender la poesía como algo más propio, cómic, álbum ilustrado, o sea, mostrar, decirles si acaso, mira, yo cuando me lo leí me pareció tal, tal, pero dejar que los manipulen, que los miren, que digan de pronto, ay, profe, ¿me puedes prestar este? Y luego te den su opinión, y porque prescribir es difícil, a no ser que conozcas ya a la persona. Obviamente ya hay personas que son clientas, que sí, que viene gente para el cumpleaños de fulanita. ¿Cuáles no tiene? Y este no los tiene, y son
De su cuerda. Exacto, de su cuerda, pero si no conoces a la persona es bastante complejo. Yo hay autores que los leo, o sea, a mí, Arturo Pérez Reverte me gusta porque fue un buen reportero y a mí me gusta mucho el mundo del periodismo y hace mucho reporterismo en sus libros y además lo documenta bastante bien. Pero luego me resulta un tipo muy antipático. Y lo mismo pasa con Lucía Echeverría, que cada vez que leo un tuit de ella digo, sería incapaz de comprar un libro de Lucía Echeverría. Bueno, no voy a decir nada porque se trata de una autora, pero creo que no tenemos nada de ella por aquí. Tampoco Pérez Reverte me vuelve loca, sí me parece que hace una gran La documenta muy bien. Labor de difusión lo que pasa es que yo al ser historiadora me resisto mucho a los libros que van hacia la historia. Exacto. Y a mí me encanta, fíjate tú. Claro, claro, es normal, pero yo me pongo como estricta. Cuando leo libros de historia, quiero que sean como muy académicos, entonces no es mi lectura habitual, pero vamos, entiendo que guste y entiendo que están bien narrados y que están bien documentados, que eso es importante. Tu librería, como tú, tiene un carácter fundamentalmente feminista, ¿no? Y leyendo, pues para preparar la entrevista, me sorprendió, que fíjate tú, que la ley de igualdad que surge con Zapatero no nació hasta el año 2007. Y sin embargo, hablamos del artículo 14 de la Constitución, que está pues, aprobada desde el año 78, y han pasado casi 40 años para que se hable de una ley de igualdad en España. Y a mí me pareció sorprendente, ¿no? Bueno, es un tema que sigue siendo muy complicado y ojalá que no la quiten, ojalá que no la eliminen, porque hay una discrepancia entre lo que es la igualdad legal, que efectivamente en casi todos los países europeos se establece constitucionalmente y que incluso en España empieza como, bueno, la Constitución te dice que no puede haber ni por razón de sexo, ni de... Pero la otra ¿Tú te lo crees eso? no, claro que no. Bueno. La igualdad real. Entonces llegar a una ley de igualdad costó, pero es que además es una ley perfectible, como todas, y que necesita perfeccionarse porque hay muchísimas cuestiones que no se han solucionado, la brecha salarial no se ha solucionado, lo que han llamado micromachismos, pero que son formas de expresión machista cotidianas, siguen ahí. Es muy difícil. Todo lo que tenga que ver con deconstruir, que dirían los filósofos franceses, en nuestra cultura, es muy difícil. Yo el otro día, Irene Vallejo, la escritora del Infinito en un junco, que es una mujer adorable, y que antes tenía obra publicada y de hecho nosotras la trajimos aquí a una feria del libro, pero no la conocía ni el tato. Bueno, un profesor de griego que compró sus libros para regalarle al alumnado que se licenciaba, porque siempre su escritura ha estado basada en ese conocimiento. En el Infinito en un junco nos explica las bases de nuestra cultura y cuando las piensas dices, claro, es que Roma se funda sobre el asesinato de un hermano hacia otro. Después, sobre la ley de que podían ir a esa zona todos los kinky del mundo porque no iba a haber cárceles. Y se llena solo de hombres y además de hombres sinvergüenzas, por decir. Y el siguiente paso es el rapto de las Sabinas y las violaciones. Es decir, que la base de nuestra cultura es una base de sangre, de dominio, de imposición. Y eso es muy difícil de modificar, muy difícil. Hace falta mucha legislación, pero hace falta también mucha educación. Es lo que te quería yo decir. Ayer lo hablábamos nosotros con una chica precisamente de la necesidad de hacer mucha pedagogía sobre esto, porque hay leyes, hay pues un acuerdo, digamos, tácito entre todos, pero al final no se cumple. No, y lo malo es que ya la gente jovencita de instituto está muy aburrida de que se le dé siempre el mismo sermón, por llamarlo de alguna manera, sobre el 8M, igual que se les dio en su momento sobre las drogas o sobre el uso del preservativo. Entonces hay que buscar una forma
distinta, de que vean que realmente es un problema, de que siga habiendo muchos problemas respecto a las chicas, la misma forma a que se refieren a ellas mis alumnos cuando no están ellas, las llaman ganado, ¿no? Vamos a ir a por el ganado, o ayer tú, y lo hacen sin darse cuenta, sin mala fe, simplemente lo hacen porque es lo que han interiorizado desde pequeños, y todos estos temas, la educación es muy pero esos importante. chicos son educados por mujeres, por madres, tienen hermanas, tienen, no sé, yo te lo digo, yo me he educado en un entorno con 5 hermanas, y tengo un hermano también, ¿no? Pero era un entorno muy femenino, por así decirlo, mi abuela, mi madre, o sea, estábamos siempre en torno a lo que era una familia, y podemos hablar de casi de un matriarcado, porque sí, mi padre estaba, pero mi padre estaba todo el día trabajando, y con quien pasábamos los días era con mi madre y con mi abuela, y ellas eran quienes nos educaban a nosotros. Sí, a ver, no voy a culpabilizar a la víctima, como dicen por ahí, pero es cierto que las mujeres, por supuesto, hemos sido grandes transmisoras del propio sistema machista, porque vivíamos en él y vivimos en él, y todo el mundo tiene que estar muy atento. Yo el otro día en una clase dije de pronto, a ver, ¿qué gran tecnólogo hay por aquí que me arregle este problema? Y lo dije en masculino. Y entonces dije, perdón, acabo de usar un prejuicio machista. ¿Qué gran tecnólogo o tecnóloga de la clase puede ayudarme? Porque me estaba dirigiendo a los chicos cuando dije tecnólogo, por la presunción de que todo el tema tecnológico pues lo tienen mejor llevado que ellas. Entonces todos esos pequeños detalles, las madres, yo soy pero que madre, es en el día a día, las abuelas, claro, los hemos retransmitido y los seguimos transmitiendo porque es el día a día, y hay que estar muy consciente. Yo creo que ahora de todas formas le toca estar muy consciente a los chicos jóvenes. Yo tengo 2 hijos varones, los dos jóvenes de 23 y 25 años, y creo que es el momento en que en ellos también ellos mismos se paren y vean cuando les llegan unos mensajes de WhatsApp de grupo de estos intolerablemente machistas, pero... Pero es que el machismo no distingue de edad, en el sentido de que es más bien es de ideología, de género, o de lo que pueda ser de lo conservadora que pueda llegar a ser una persona. Claro. O sea, ahí no hay edades, o sea, se puede ser machista a cualquier edad. Cualquier edad es buena. Cualquier ideología no debería serlo. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Ahí está la cosa, en que los que no estamos en las ideologías de ultraderecha, que siguen considerando que nuestro papel sería pues el de la época del Mío Cid, que por cierto el Mío Cid en la obra nombra hombres y mujeres continuamente, diferenciándolas, pese a lo que ahora dicen que no se debe hacer por la economía lingüística, pero cuando leemos el Mío Cid habla de hombres y mujeres portaban banderas, es decir, porque si decía solo hombres, eran solo hombres. Pero efectivamente es una cuestión ideológica, es una cuestión que no tiene que ver ni con las clases sociales ni con las edades, sino con la ideología, efectivamente. Después que tú lo ves, sales a la calle, leía una noticia que me impactó, y hablaba de que tanto en la ciudad de Las Palmas como en la ciudad de Tenerife no llegaban era un número escaso, no sé si era un 6 o un 7% del nombre de las calles que llevaban nombre de mujer. Sí. Y ojo, de esos nombres, un 18, un 20% eran nombres de vírgenes y santas. Sí. Me sorprendió ese dato, digo, o sea, ¿qué pasa? ¿Que no hay mujeres que hayan hecho cosas para ser dignas de tener una calle a su nombre? Muchísimas, en todos los pueblos. Es que me sorprende un montón ese dato. En todos los pueblos seguro, porque desde las tomateras hasta un montón de cuestiones agrarias de las islas, las parteras han llevado a cabo mujeres. Luego el tema de las parteras, de la ayuda entre ellas mismas, de sacar para adelante a los niños del pueblo. Pero sí, es un dato todavía muy, muy, muy bajo, y que cuesta muchísimo. Hay que argumentar mucho, por lo menos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que algunas veces he estado metida
en el intento de que pongan el nombre de una mujer a una calle, que se le puso, que fue a Julia Gil, que fue una gran profesora de aquí, que ya falleció, pero bueno, había que presentar casi que la tesis doctoral, mientras que se le pone el nombre de cualquier hombre. Con una facilidad pasmosa. Exacto. Es una cosa que a mí me sorprende. Mira, por último, además de librera, de profesora, de feminista, eres anticapitalista. Sí. Y en el mundo actual da la sensación de que somos bichos raros, ¿no? En el sentido de que yo no es que sea anticapitalista, pero sí creo en que tiene que haber algo más de justicia de la que hay actualmente. Claro, a ver, yo digo anticapitalista refiriéndome al capitalismo actual, a es injusto. Esta forma ya en la que el ser humano ha pasado a ser una cosa, una mercancía. Hace tiempo que la mujer pasó a ser una mercancía, pero ahora todos somos una mercancía y no tenemos vida. Entonces hay un ensayo muy bueno de este año de Remedios Zafra que se llama El Informe, en el que a ella una funcionaria le pide un informe para justificar por qué necesita un ordenador. Ella es investigadora en el CSIC, tiene una serie de problemas, bueno, de problemas de carencias sensoriales, tanto auditivas como visuales, etc., necesita el ordenador. Pero en lugar de hacer el informe típico de rellenarlo de memoria como podemos hacer 1000 al día, porque nos piden informes continuamente, supongo que a ustedes también, en la docencia el nivel de burocracia es tremendo, en la propia librería es tremendo, siempre hay que estar presentando informes, documentación, justificaciones, documentación. Y entonces ella, en lugar de hacer eso, escribe un libro que se llama El Informe, y se lo escribe para el funcionario de cuestión. ¿Por qué necesita eso? Y ahí se ve muy bien cómo nos están quitando los momentos de pasear por el Parque García Sanabria. Lo que estamos haciendo ahora mismo, de conversando. Hablar tranquilamente, de tomarnos un café, pero a base de ponernos trabajos inútiles, porque no es que sea que estamos produciendo. No, estamos produciendo para determinados señores que cada vez se enriquecen más, que son cada vez menos, porque yo el otro día... Porque luego no hay una redistribución justa, claro, porque no. Muy pocos se llevan mucho. Pero muy pocos, la concentración del capital en el mundo. Es impresionante. El otro día yo estaba mirando datos de cuando estaba dando clase en el Montessori en los años 90 y bueno, ha sido una cosa bestial y ya en aquel momento era increíble. De hecho, para que los niños lo tuvieran claro, se les ponía como ejemplo la medida del ser humano, la longitud de una persona en función de lo que ganaba, y la mayoría de la población éramos hormiguitas y luego había personas que medían 12 metros, 13 metros. Y aparte que eso es un capitalismo extractivo, pero lo que se trata es de sacar el máximo beneficio, distribuírselo entre unos pocos y pagar los menos impuestos posibles. Con lo cual no se redistribuye la riqueza, al final se la quedan para ellos y tenemos unos gobernantes que gobiernan para ellos. Y sí, es que yo espero no llegar nunca a ningún puesto de poder porque desde luego tiene que ser complicadísimo, pero se gobierna para el capital y realmente el capital lo que quiere es, pues, o sea, el capital no existe, igual que el mercado famoso. Sí, que se regula solo. Que se regula solo. Pero lo cierto es que el sistema requiere siempre tener más beneficios y ya la forma de tener más beneficios es imposible porque, a nivel de territorio, porque ya el mundo está totalmente ilimitado, los recursos son limitados, etcétera, y ya es a base de exprimir a las personas y que tristemente nos dejamos exprimir, pero bueno, yo confío mucho en la gente joven, ¿eh? No confío en que haya un tipo de revolución armada y nada de eso, pero yo creo que hay grupos importantes de gente joven planteándose el tema ecologista, que tanto se niega también por ahí y que la derecha niega de forma tajante,
y planteándose el no querer vivir como sus abuelos, aun admirándolos, pero el querer tener más Se están tiempo dando las propio. primeras pautas en ese sentido, ¿no? Sí, Y ahí también, sí, que yo creo que es importante, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque lo comentábamos ayer, que la mayor revolución que hemos tenido en los últimos 50 años es la revolución de las mujeres, el hecho de que hayan dado un paso hacia adelante y digan, oye, aquí estamos nosotros y queremos tener los mismos derechos que tienen ustedes. Y yo creo que esa revolución silenciosa, sin que haya habido sí, nada, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí, sí. Es muy importante porque hay muchas mujeres que están muy preocupadas por lo que estamos comentando ahora, pues por este reparto más justo de la riqueza, por una mejor gestión del medio ambiente, pues Por los por los cuidados, cuidados, por todo esto. por todo el tema que tiene que ver realmente con la vida Efectivamente. humana y con la vida también animal y vegetal, o sea, con la vida y no con el sistema productivo. Y yo confío en que las próximas generaciones, y hay eso, muchísimas mujeres reclamando que se centre más la atención en la persona, en el cuidado, en los niños, en los mayores, entonces, que en tanta productividad. Yo espero que algún día tenga sus resultados. No espero verlo, pero voy a Bueno, morirme convencida de que ocurrirá. yo estoy contigo, ¿no? Y la verdad que también deseo que ese deseo que compartimos, de alguna manera, pues yo no sé si lo veré o no. O sea, me gustaría soñarlo por lo menos, Sí, ¿no? Pero sí, oye, yo tengo una hija detrás que, como te he comentado antes, y me gustaría que ella pudiera disfrutar de todo eso, sinceramente. yo también. Oye, pues vamos a terminar con este diálogo de hoy, que ya lo tenemos prácticamente empaquetado. Ha sido una delicia esta charla contigo durante esta tarde. Hemos hablado de muchas cosas, pero a lo mejor nos faltó hablar de más, no lo sé, porque Sí. la conversación contigo fluye de una manera tan fácil que podemos tocar múltiples temas, ¿no? Bueno, si me hablas de ajedrez no tengo ni idea. Tendría que resucitar a mi madre y te podría hablar de Karpov y Kasparov, pero poco más. O sea que, pero sí, encantadísima de colaborar con ustedes. Me encanta además que me haya llamado mi ex jefe, mi historiador, geógrafo, también con hijas, un hombre que yo es de los primeros hombres que conocí muy comprometido sinceramente con el feminismo y con la visión del tener dos niñas o dos hijas ya que ya habrán crecido, claro, Dos dos mujeres. mujeres y bueno, me quedé encantada y por supuesto cuando quieran, para lo que quieran, menos para el ajedrez, Bueno, estamos pues te aquí. vamos a dar por la palabra y menos para hablar de ajedrez en un futuro, espero que no muy lejano, deseamos volver a ver o estar aquí contigo en esta librería y un poco pues hablar de esto, de lo que hemos hecho ahora mismo. ¿Vale? Gracias a Isaac Lejarza por esta tarde de conversación y por este diálogo empaquetado. Hasta otro día y síganos en las redes.